abran sus Biblias en Gálatas capítulo 2. Hoy vamos a ver el 14, 15 y 16. Vamos a leer el verso 14, aunque ya lo vimos la semana pasada, lo voy a volver a poner para ponernos un poco en contexto. Dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud y en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? En esa idea concluimos la semana pasada. Con esa actitud que tuvo Pedro, nuevamente estaba levantando las barreras de separación entre judíos y gentiles. Barreras que ya con el nuevo pacto y la justificación por fe ya desaparecían. Pero Pedro se devolvió hacia atrás y con ese gesto pues dejó en evidencia esto, ¿no? Ese muro de separación nuevamente. Como les digo, es muy importante tener en cuenta que no fue el comportamiento constante de Pedro, sino precisamente en este episodio, ¿no? Ese miedo, esa hipocresía, ese fingir ser fiel ante el resto, lo llevó a cometer ese grave error. El actuar de Pedro bajo esa presión de miedo lo llevó a comprometer la doctrina de la justificación por gracia. Pero también puso en peligro la unidad de la iglesia. Eso lo vemos claramente en el verso 14. Puso también en peligro la justificación por la gracia, que es el tema que estamos tratando. Eso lo podemos ver en el verso 15 y 16. También la liberación de la ley, del cumplimiento de la ley. Esa la podemos ver en los versículos 17 y 18. En los versículos 19 y 20 vemos cómo Pedro también con esa actitud puso en peligro el mismo evangelio. Y en el verso final, en el 21, puso en peligro la gracia de Dios. Hoy explicaré brevemente los dos primeros peligros. El primero es puso en peligro la unidad de la iglesia. Está en el verso 14. Ya en el nuevo pacto estaba clarísimo que no había distinción entre judíos ni gentiles. Entre los gentiles entran todo tipo de nacionalidad, de etnias. Podemos considerar que si bien es cierto que los gentiles estaban alejados y ajenos a los pactos de la promesa, en Cristo y por lo que pasó en la cruz, por lo que sucedió y por cómo se derrama la sangre del Señor para el perdón de los pecados, ahora los gentiles eran acercados y quedaban abolidas todas las enemistades, es decir, la principal y lo que estamos tratando aquí entre judíos y gentiles. Entonces Pedro estaba poniendo en peligro esa unidad de la que hablaba ya el nuevo pacto, porque a partir de Cristo Dios hizo de los dos pueblos uno solo. Tengamos eso en mente. Es la iglesia la que nos ha establecido como un solo pueblo, obviamente a través de la fe en Cristo Jesús. Les voy a invitar a que vayan a Hechos capítulo 15, de los versos 7 al 9. Con estas palabras que el mismo Pedro está hablando, se está pronunciando a favor de la unidad. Esto sucede en el Concilio de Jerusalén. Dice, en la reunión después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Dice, hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. El verso 8 dice, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Y aquí vemos cómo la actitud de Pedro, estando en el Concilio de Jerusalén, fue la correcta. Está hablando de la unidad que hay entre los dos pueblos, que a través de Cristo se vuelve uno. Porque tanto ellos como los gentiles habían sido limpiados a través de la fe. Pero Pedro cambió de actitud cuando estuvo en Antioquía. Llega el grupo de judíos y, como vimos, hizo una notable diferencia entre unos y otros. Pedro, en Antioquía, pone en peligro en este sentido esa unidad. Nuestra actitud delante de todos los hombres tiene que ser la misma. Ahora veamos cómo también Pedro puso en peligro la justificación por la fe, que es el segundo punto que vamos a ver hoy. Eso lo vemos en Gálatas 2, versos 15 y 16. Vamos a leerlos. Dice,
Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Démonos cuenta de una cosa importante. Aunque Pablo se está dirigiendo a Pedro en este momento, recordemos que había una audiencia, porque el acto de Pedro fue público. Es decir, que aquí no solamente Pedro estaba escuchando estas palabras de Pablo, sino aquellos que estaban ahí presentes. Judíos y gentiles, estaban todos. Les voy a leer un momento los mismos versículos en la Reina Valera contemporánea. Dice el verso 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí se nos menciona una palabra que me gustaría que ustedes subrayaran en sus Biblias y la tuvieran en cuenta, que es justificado en el verso 16. Dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El verso 15 empieza diciendo, nosotros judíos de nacimiento. Subrayen esa primera frase porque quiero aquí puntualizar la idea de esta descripción que Pablo hace aquí. Ese nosotros somos judíos de nacimiento significa que los judíos gozaban de algunas ventajas espirituales, pero estas no estaban relacionadas con la salvación. Salvos a través de la justificación por la fe en Cristo. Los judíos eran considerados como la gente de Dios, como el pueblo de Dios. Tenían también el pacto. El antiguo pacto fue entregado a ellos. La promulgación de la ley, porque ellos fueron los que promulgaron la ley, ¿no? Tanto la ceremonial que anunciaba a Cristo como tipo y la ley moral también. Y a esto se está refiriendo Pablo cuando dice, somos judíos de nacimiento. Todo esto lo tuvieron a través de ¿qué? Del antiguo pacto. Este ya quedó abolido. Estamos ahora en el nuevo pacto. Hay otro término que quiero que subrayen ahí mismo en el verso 15 que dice, no somos pecadores. Ese término también es importante. Dentro del judaísmo se consideraba que los gentiles eran pecadores porque estaban fuera del antiguo pacto. Entonces un judío veía al gentil como un pecador. Por eso Pablo aquí se refiere a esa frase que dice, no somos pecadores. No se debe interpretar como que ellos no eran pecadores por ser judíos. No, ellos también eran pecadores. Pero esa expresión apunta a eso. Un judío gentil lo consideraba un pecador por la sencilla razón de que ellos consideraban que no estaban dentro del antiguo pacto. Pero si nos damos cuenta también en algunos detalles de la Biblia, el Señor ponía atención también a los extranjeros que vivían dentro del pueblo. Pedro se puso al lado de los equivocados. Los gentiles en el nuevo pacto también eran justificados por Dios a través de Cristo, como lo sería aquel judío que se convertía al cristianismo. Entonces, tanto un grupo como el otro necesitaban a Cristo. Y no era porque tuvieran privilegios, en este caso los judíos, que les obviara la necesidad de buscar la salvación y de ser justificados a través de Cristo. Pero sin embargo eso estaba en la mente, ¿no? de todos estos judíos. Quitar todos esos esquemas no fue tarea fácil. Tú y yo somos salvos por fe. Hemos sido justificados a través de la fe en Cristo. La justificación por fe es necesaria tanto para judíos como para gentiles. Los judíos necesitan ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Y es curioso, no curioso, sorprendente para mí, que a pesar de todos estos privilegios que ellos tenían y favor de Dios, no recibieron al Mesías, no creyeron en el Mesías. No podemos generalizar, pero cuando hablamos de estos conceptos, pues la gran mayoría no creyeron. No nos salvamos, hermanos, por privilegios.
No somos justificados por privilegios ni por pertenecer a una casta determinada. Somos justificados a través de la fe, cuando nosotros reconocemos que necesitamos ser perdonados, no por nada más. La justificación por fe es importante entenderla. Es una doctrina y columna vertebral de nuestra fe. Es importante entender qué es la justificación. ¿Por qué es tan importante para el cristiano entender qué significa la justificación por fe? Porque lo que hace el hombre frente a esta verdad y a este beneficio tan grande marcará su destino y consecuencias eternas. Obviamente que marca el presente, porque somos perdonados, porque somos justificados. Les voy a dar algunos conceptos de lo que significa la justificación por fe. Es el acto por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. Es decir, que nadie puede ser justificado delante de Dios si no nos declaramos culpables, pecadores. El medio que Dios usa para que podamos ser justificados delante de Dios, Cristo. Tenemos que creer en Cristo. Nadie que no crea en Cristo puede ser justificado. Necesitamos creer en Jesucristo. El paso que nos acercó a nosotros a la vida cristiana fue porque creímos. Nos predicaron de Cristo, vimos la necesidad de Cristo y nos dimos cuenta que estábamos perdidos sin Él. Porque no es por las obras, ya lo hemos dicho, hay que creer en Cristo Jesús. Como el Salvador, como el Mesías, como el que vino, como el varón perfecto, como el hombre sin pecado, como esa ofrenda perfecta que fue presentada a nuestro favor para que fuéramos justificados. La justificación es un acto, no un proceso. Esto es tan importante entenderlo. Es instantánea e inmediata, hermanos. Es un acto inmediato, instantáneo. No es un proceso. No somos justificados gradualmente. Eso sí pasa con la santificación. La santificación es gradual. Se va dando a través de nuestra caminata cristiana. Ese día que tú creíste en el Señor Jesucristo, entendiste que le necesitabas, que eras un pecador y lo hiciste con convicción de fe, inmediatamente tenemos acceso al Padre, hermano. Así que no creas que tienes que estarte justificando y tengo que hacer esto para estar justificado. No, ya estamos justificados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Justificados a través de Cristo. Así que una vez justificados por la fe, el Hijo de Dios, tú y yo, nunca más será tenido por culpable ante Dios. ¡Qué maravilloso!, ¿no, hermanos? No tenemos que estarnos sintiendo culpables porque ya hemos sido justificados delante de Dios. Otro aspecto, ningún cristiano es más justificado que otro. Que a veces la gente cree que unos son más justificados que otros. No, la justificación es la misma para todos. Exactamente para aquel que ha matado, que ha adulterado, que ha hecho lo peor, que ha robado, como para el que creyó no haber hecho nada. No se nos olvide que el peor pecado que podemos cometer es no creer en Cristo. Por lo tanto, estamos ahí todos en la misma condición. La justificación que cada uno de ustedes recibieron es la misma justificación que yo recibí. La justificación que recibió Pablo es la misma justificación que recibimos nosotros. La de Pedro, la de todos los hombres de la Biblia. Es la misma justificación. La de Abraham, porque Abraham fue justificado a través también de la fe. La justificación nos trae paz para con Dios. Esa paz hermosa que nos permite establecer esa relación, ese acercamiento de hijo a padre. Esa paz que solamente, hermanos, puede proporcionar la fe en Cristo Jesús. Saber que hemos sido justificados en el momento que decidimos seguir a Cristo, eso debe traer paz, hermanos, todos los días de vuestra vida. Dios nos ve justificados a través de su Hijo, y esto es hermoso. Romanos 5, verso 1 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, ¿se dan cuenta? Aquí no está diciendo justificados por ser una buena persona, justificados por hacer obras, no.
justificados por la fe. Lo único que necesitamos para ser justificados es la fe. Dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otras formas. No es por medio de la religión, de hacer esto, hacer aquello. Es por medio de Jesucristo. Job dijo, ¿y cómo se justificará el hombre ante Dios? Hermoso, ¿no? El libro de Job, no sé cuántos lo han leído, uno de los libros más antiguos. Eso está en el capítulo 9, verso 2. ¿Y cómo se justificará el hombre ante Dios? El hombre se justificará ante Dios a través, obviamente, de la fe. Nosotros, y el hombre en general, es un pecador, hermano. Éramos incapaces de justificarnos a nosotros mismos. No podemos, aunque algunos atrevidos creen que sí. Y que se pueden justificar delante de Dios por sí mismos. Nada de eso. Hay muchas religiones equivocadas que enseñan esto. Somos incapaces por nosotros mismos de justificarnos. Así que no seamos atrevidos, a pesar de que sí, necesitamos a Cristo y Él ya vino. El Evangelio que hemos recibido, en el que nosotros estamos caminando, trajo consigo al Salvador, gloria a Dios, al Salvador Jesucristo. Amén. El Evangelio nos permite reconocer que éramos pecadores. Cuando nos presentaron el Evangelio, reconocimos que éramos pecadores, ¿no? A todos nos pasó. Vino esa convicción de juicio de pecado y reconocimos nuestra condición caída. Pero es hermoso porque el mismo Evangelio que nos permitió reconocer nuestro estado pecaminoso, nos indica la forma de obtener la justificación que necesitamos. El Evangelio nos trajo a Salvador, nos mostró que necesitábamos ser perdonados porque éramos pecadores, pero también no nos deja perdidos, hermanos. Dios nos ha equipado con todo a través de la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos, nosotros hemos sido renacidos, hemos sido resucitados a través de la fe. Y por esa fe vivimos en este mundo desde otra óptica completamente ajena a lo que vivíamos, pero que también en un futuro viviremos por fe, porque nosotros no vamos a morir, viviremos eternamente. La justificación es el resultado de una vida cambiada. Podemos concluir en esta noche con esto. La justificación ha traído todo esto que les he mencionado. Ahora, la justificación resulta en una vida cambiada. Cambiamos, nuestra condición cambia, porque ahora nosotros, al ser justificados, queremos vivir una vida que agrada ¿a quién? A Dios. Esa vida justificada, hermanos, debe reflejar una vida cambiada, porque nos han posicionado en eso, nos han dado la justificación para poder tener una vida diferente y no servirle al pecado. Justificados, hermanos, caminemos bajo todas estas condiciones hermosas, no nos sintamos menos, no nos sintamos ciudadanos de segunda clase. Somos uno solo, tanto judíos como gentiles, de los dos Dios ha hecho un solo pueblo, porque Él justifica a todo aquel que viene a Él. Ya no hay distinción de razas. Dios ve pecadores arrepentidos a través de la fe. Ese estado y ese regalo de Dios de ser justificados nos pone en una posición de privilegio también para la vida eterna. No nos queda el consuelo y la alegría de saber que Pedro no siempre fue así. Pero también aprendemos que también los grandes líderes se pueden equivocar. Gente con responsabilidad, con las cosas claras, porque dice la palabra que el que esté seguro mire que no caiga. Entonces aquí fue un lapsus que tuvo Pedro, pero que la Biblia no lo esconde, lo muestra, porque como hablábamos la vez pasada, la Biblia deja ver con total claridad lo bueno y lo malo, y de todo aprendemos. Así que damos gracias en esta noche por el estudio. Vamos a orar. Bueno, damos gracias, Dios mío, gracias porque has abierto el camino, gracias porque
nos has justificado ante el Padre. Gracias porque podemos disfrutar de este beneficio maravilloso, Señor, que solamente se puede obtener a través de ti, Señor. Gracias por el día en que te conocimos, gracias por ese día en que vimos con total claridad que éramos pecadores y que te necesitábamos, Señor. Gracias porque tú nos alumbraste el camino, Señor, viniste al encuentro y vimos la necesidad de ser perdonados, Señor, de reconocer que sin ti pues no somos nada y que necesitábamos ser justificados, limpiados. Gracias porque tú has tomado todos nuestros pecados y, como dice tu palabra, los has echado al fondo del mar, Señor. Gracias porque hemos sido emblanquecidos, gracias porque nos has dado nuevas vestiduras, gracias porque tú nos vistes, Señor, y te damos gracias, porque no eres un Dios que nos enjuicias, no eres un Dios que recuerda nuestros pecados, sino que al contrario, te olvidas de ellos y nos muestras delante de nosotros una senda llena de bendiciones, llenas de propósitos para que caminemos en ellos. Gracias, Dios, porque eres tú el que has hecho posible esto a través de tu Hijo, y gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por enseñarnos todo esto. Te pedimos que nos ayudes a ser vigilantes de la doctrina, a ser cuidadosos a la hora de nuestros comportamientos, de nuestras acciones, para no poner en peligro nada de lo que tú nos has dado, y que cuidemos con celo el Evangelio, que nuestra vida practique todos estos principios para que nadie tome, Señor, ventaja de esto y avergoncemos el Evangelio. Ayúdanos a todos a comportarnos dignamente, sin hipocresía, con entereza, que hagamos de nuestra embajada un privilegio. Bendice a mis hermanos, guarda sus vidas, sus mentes, sus corazones y sigue afianzándolos en la fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.